Más temprano les contaba que se viene una muy atractiva, una muy interesante actividad desde las 7 de la tarde de hoy, convocada por el MPP, el Movimiento de Participación Popular de nuestra ciudad, y tiene que ver con que a las 7 de la tarde habrá una charla a cargo del economista Horacio Robelli sobre el plan económico del gobierno de Javier Milei. Esta actividad, abierta al público, tendrá lugar en el espacio de la Valle 953, en el centro de la ciudad, y el protagonista muy gentilmente nos regala algunos minutos para poder indagar un poco en la pregunta disparadora de la charla, que es ¿a qué nos enfrentamos? Horacio, un placer. Alejandro Eschafino por acá, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. El honor es mío de poder hablar con ustedes y adelantar un poco la charla de hoy, porque uno ve al presidente Milei en forma, no sé cómo decir, disruptiva, torpe, choez, burdo, pero una cosa es Milei y otra cosa es el plan sistemático que está llevando atrás el capital financiero que puso al equipo económico, porque Milei podrá decir cualquier cosa. Un día dice una cosa, otro día se dice otra, opina una persona una cosa, el otro día o al año o a los 10 años totalmente distinta. Una persona está en su sano juicio, pero fue lo que un sector de la población de nuestro pueblo votó. Eso es una cosa, pero otra cosa es el plan sistemático que está llevando a cabo el capital financiero en Argentina. No es casualidad que se haya aprobado la ley 27742, que incluye el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es en realidad ni en África existe ese sistema, un sistema que, vos sabés que ellos vienen con La Plata, como arriba de 200 millones de dólares, a los 5 años no tienen obligación de liquidar las exportas, no tienen obligación de liquidar las exportaciones en el país, no pagan más derecho de exportación, tienen todo tipo de prerrogativas. Bueno, en esta misma ley 27742 que está el RIGI, está también la flexibilización laboral, un sistema en contra de nuestra Constitución, en contra de nuestros derechos, lo que fue ganándose poco a poco en años y años de lucha por la población, en conquistar derechos. Bueno, en esta simple ley 27742 se pierde. Lo que más le interesa a ellos de la Argentina son estos recursos naturales. Y toda esta bicicleta financiera o carry trade que hacen es el instrumento para poder quedarse con todos estos recursos. Y esto ya creo que hasta un ciego lo puede ver, porque es claro que ellos, por ejemplo, devaluaron, no bien llegaron, devaluaron un 100%, pero después atrasaron el tipo de cambio, vinieron capitales del exterior, de grandes capitales del mundo, lo más grande del mundo, BlackRock, que es el principal fondo de inversión del mundo, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Marché, Greylo, bueno, todos los grandes fondos que tienen sobre todo sede en Manhattan, compraron títulos públicos argentinos en pesos, tanto ajustables por inflación como ajustables por tasa de interés, pero mayor que la depreciación cambiaria. Esto fue así hasta marzo. En marzo, como ya no le creían, porque evidentemente había un atraso cambiario, porque evidentemente era insostenible que el dólar siguiera creciendo al 1% mensual como pretendía hacer este equipo económico, hubo un derrape de todos los títulos y inclusive de todas las acciones de empresas argentinas en Wall Street, en el mundo financiero, pero sobre todo en Wall Street. Cayeron fuerte el precio de las acciones y los títulos públicos argentinos. Y también una fuerte presión compradora de dólar. Con lo cual, la situación era insostenible. Viene el Fondo Monetario Internacional al país con el cual tiene la mayor... El Fondo Monetario Internacional tiene colocado en el mundo 125.000 millones de dólares. La Argentina tenía en ese momento 40.400, dieron 44.500, pero se pagó una parte, quedaban 40, en número redondo quedaban 41.500 millones de dólares. Nos dan 20.000 millones de dólares más. Tienen en el mundo 125.000 millones de dólares y 61.500 tiene Argentina. Se dan cuenta que esto no tiene razón de ser. O sea que la mitad de toda la deuda
que el fondo tiene prestada por el mundo, la mitad la tiene solo Argentina. Casi la mitad, sí, prácticamente la mitad la tiene solamente Argentina. 61.500 millones, en realidad es el crédito. Nos entraron, tenemos 40.500 y el martes 15 de abril del 2025 entraron, el martes 15 de abril entraron 12.000 millones de dólares, o sea que efectivo hasta ahora tenemos 41.500 más los 12.000, pero igual, pero el crédito autorizado es 61.500 millones de dólares, el crédito autorizado es 20.000 millones de dólares, dentro de 2 meses entrarán otros 2.000 más, así. Pero lo que quiero decir es que tiene autorizado el mayor crédito del Fondo Monetario Internacional de toda su historia. Eso quiere decir toda su historia. Un país que no puede pagar los intereses de la deuda, ellos colocan 2 veces al mes, licitan los títulos en pesos y colocan básicamente el 70% de los títulos son capitalizables, o sea, capitalizan intereses. ¿Por qué capitalizan intereses? Porque no lo podemos pagar. El total de la deuda pública cuando abril, con estos 12.000 millones de dólares, abril es de 490.000 millones de dólares. El total de la deuda de la Administración Nacional, con estos 12.000 millones de dólares que nos dio el Fondo Monetario Internacional, lo que vemos efectivamente es de 490.000 millones de dólares. 490.000 millones de dólares. El interés que venga, una parte, un tercio en pesos argentinos, 2 tercios en dólares, pero el interés que venga es de unos 4.900 millones de dólares por mes. O sea, poco más de 5 billones de pesos. Vamos a redondear 5 billones de pesos. El total del gasto mensual de la Administración Nacional es 10,1 billones de pesos. O sea, el primer trimestre gastó 30,3 billones de pesos. Dividir por 3, te da en promedio 10,1 billones de pesos. Quiere decir que los intereses representan, si se pagaran mensualmente y no se capitalizaran montos, además de capital los intereses, no se hiciera montos, se pagaran los intereses, el interés que venga se paga efectivamente, sería casi la mitad del total del presupuesto de la Administración Nacional. Es imposible, o sea, estamos quedados, no podemos pagarlo. ¿Por qué nos prestan? Porque saben que nos van a ejecutar, nos prestan para que en algún momento derrapemos. Cuando ellos quieren, no podemos pagar, entonces ahí nos ejecutan y se van a quedar con las principales empresas públicas argentinas, que no lo digo yo, lo firmaron Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, lo firmaron este acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, que se van a privatizar las empresas que conforman la llamada ley base, esta ley 27742, que te digo que es perniciosa, porque en esa ley propone la privatización de ENARSA, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, AISA, el comprador de AISA, Mecorot, que es la empresa israelí de agua, Belgrano Carga, el SOPI, que es el sistema de ferrocarril de Gran Buenos Aires y de algunas provincias, los corredores viales, todo esto se va a privatizar, pero no solamente eso, se van a quedar con lo más preciado nuestro. A cambio de una deuda que no se investiga, se van a quedar con el petróleo del gas de vaca muerta, como lo están haciendo, se van a quedar con el litio, con los minerales raros, con el oro, con la plata, con el hierro, con el cobre, con el aluminio, con el uranio enriquecido, con el agua pesada, con el agua potable. Se van a quedar con todos estos recursos naturales peor que un país africano. Una colonia tiene más dignidad que este gobierno de Javier Milei, que se subordina al capital financiero de Manhattan. Horacio, usted dice, no se puede pagar la deuda, no hay forma de que Argentina, con los dólares que genera y su riqueza, pueda pagar semejante deuda que viene de aquel primer endeudamiento con la vuelta al fondo en la presidencia de Mauricio Macri, con el propio Luis Caputo, hoy otra vez ministro de Economía, y eso va a desembocar en que se queden con nuestras empresas y nuestros recursos. Exacto. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Fíjate cómo puede ser que la Argentina, y no le estoy defendiendo, pero después Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene una deuda de 240.000 millones de dólares. Y ahora de 490.000. No pasaste de 240.000, más que la duplicaste, a 490.000 millones de dólares. ¿En qué se gastó? Desde diciembre del 2015 hasta acá, en 10 años, duplicaste la deuda. Si vos dijeras, bueno, recuperamos el río Paraná, el puerto Rosario, que son los grandes puertos
del comercio agrícola agroganadero del mundo. Tenemos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Entonces es claro que esto es una estafa, por donde la veamos, que no tiene ningún tipo de sentido, más que el de enriquecer a estos sectores básicamente extranjeros, que son los que han entrado en esta bicicleta financiera. El carrito de esta bicicleta financiera lo único que hace es endeudarnos, y a cambio de esa deuda vamos a pagar con recursos naturales. Una prueba evidente, lo estoy diciendo, fíjate, que entraron 12.000 millones de dólares y el gobierno se lo está vendiendo. Si vos tenés deuda, lo primero que tenés que tratar de hacer es acumular reservas. Inclusive lo firmaron con el Fondo Monetario Internacional, pero no acumula esa reserva, la malvende. O sea, así como para mantener esta ficción del tipo de cambio trazado, ¿no? Y seguir ganando plata a eso. Acordate que vos tenés más de 100.000 millones, equivalente a 100.000 millones de títulos en pesos. Esos 100.000 millones de dólares, habrá quienes sigan a lo grande, pero está en poder de BlackRock, de Fidelity, de Vanguard, de Pinco, de Lamberty, de Greylock, de los grandes fondos de inversión de Manhattan. Entonces, para garantizar la ganancia a ellos, están en títulos en pesos, atrasan el tipo de cambio, y para eso nos endeudan para seguir atrasando el tipo de cambio, no para reconstituir reservas, no para ver si después cómo pagamos, no, lo están haciendo para endeudarnos más y seguir dándole una renta financiera al capital financiero internacional que tiene títulos públicos en pesos. Ahora, Horacio, y un gobierno con otra mirada, con otra orientación, ¿qué debería hacer entonces? Porque fue una de las grandes discusiones en las que no se pusieron de acuerdo Alberto Fernández, Cristina Fernández en la gestión pasada. ¿Qué hacer con la deuda con el FMI? ¿Qué entiende usted que debiera hacer ante esta situación de que no se puede pagar? Bueno, desde ya que el gobierno de Alberto Fernández fue un error tras otro. Martín Guzmán aceptó que la deuda de Macri sin investigarla. Macri nos había endeudado en 4 años en 86.200 millones de dólares. En 14 meses nos endeuda por el doble de esa suma, pero porque la deuda era 370.000 millones de dólares cuando se fue el inútil de Alberto Fernández. 370.000 millones de dólares, ahora 490.000. Bueno, pero Macri nos había endeudado en 86.200 millones de dólares. En vez de investigar la deuda, lo que hizo fue aceptar toda la deuda, sin quita de ningún tipo, y en vez de que era imposible pagar en 3 años, stand-by, lo que le ha generado el Fondo Monetario Internacional a Macri, lo reprogramó en 10 años. Con un periodo de gracia, pero lo reprogramó en 10 años, con un periodo de gracia para pagar el capital. O sea que lo único que hizo fue refinanciar una deuda que no investigó. ¿Cómo es una estafa? O sea, también el gobierno de Alberto Fernández forma parte de la estafa. No es casualidad que son los mismos grandes fondos los que estaban detrás de esos títulos, que son los que están ahora beneficiándose de la renta financiera del carry trade, porque están en pesos y se aseguran que el dólar crezca menos que lo que crece los títulos en pesos, para después pasarse en un momento a dólares, o cambiar esos títulos al 100% por nuestros activos, tanto empresas públicas como recursos naturales. Entonces, lo que se tiene que hacer es una auditoría. Hay un proyecto del senador Oscar Parrilli, que tuvo sanción en el Senado, y después en diputado lo había aprobado la Comisión de Presupuesto de Hacienda y la Comisión de Legislación General, que fueron los dos que trataron el expediente 222 del año 22, por eso me acuerdo de memoria, por los números. En ese expediente quedaba claro que se investigara la deuda de Macri, estamos hablando del año 2022, y que se pedía que se investigara la deuda que había dejado Macri en el periodo 2015-2019. Recién se había aprobado el 2022. Nunca lo trató el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque Massa no quiso. O sea, que hay complicidad de todo tipo. Sergio Massa ha sido cómplice de esta actitud. No es casualidad que hoy Sergio Massa está trabajando en Greylock, que es otro de los grandes fondos de cobertura, que es acreedor de la Argentina y que forma parte de esta bicicleta financiera perniciosa, perversa, en contra de los intereses del pueblo argentino. O sea que entre el mega endeudamiento ya conocido y que se sigue agrandando y los dirigentes que hemos tenido o que siguen en escena, tenemos que volver a nacer como nación, más o menos.
De eso estoy seguro. Tiene que haber un recambio en la dirigencia política y tiene que haber quienes defiendan genuinamente los intereses del pueblo. No tenemos fuerzas armadas confiables. Fíjate, por ejemplo, Burkina Faso está en una situación muy similar, por no decir igual. Sin embargo, un grupo de militares patriotas, conducido por el coronel Ibrahim Traoré, derrocaron al gobierno que era igual que el de Milei, un gobierno que tenía sistemas permisivos de explotación. Ellos tienen oro, es un pequeño país sobre el Atlántico, a la altura del Ecuador, y ese pequeño país que no tiene costa hacia el mar, tiene oro, tiene la gracia de tener oro. Por supuesto, grandes empresas, que son las mismas que grandes empresas de acá. Si uno le dijera a los argentinos que el 90% de la producción minera de Argentina hoy, de oro sobre todo, pero cobre y plata en Argentina, se encuentra en poder de países pertenecientes al Commonwealth británico, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, entonces vos te das cuenta que la penetración del capital extranjero en Argentina es muy fuerte, que no la demuestren, que nadie, que la nieguen, que lo oculten, que haya quienes son corrompidos por este capital y la callen. Todo esto es cierto, y hay quienes interesados. Clarín toma una deuda de 1.245 millones de dólares. Clarín apuesta a esto, por eso Clarín guarda cobarde silencio, porque tiene, como ha guardado tantas veces, porque tiene 1.245 millones de dólares de deuda para comprar Telefónica de España, para quedarse con Movistar. O sea, que hay por supuesto, y eso es lo que tenemos que ver, estudiar y decirnos en la cara la verdad. Si no decimos la verdad no podemos ser libres. En Burkina Faso, un país que tiene sequía de 6-7 meses, un país extremadamente pobre, tiene la gracia de haber encontrado oro y con eso la apetencia del capital de las grandes mineras internacionales. Recordemos, por ejemplo, que el caso del litio nuestro lo compró Río Tinto, que es una empresa inglesa, se le compró a Arcadium Livent, que eran empresas de capital financiero norteamericano. Porque estamos penetrados hasta los huesos, hasta donde veamos, hasta donde nos metemos, vemos que hay grandes capitales detrás. Sin embargo, en Burkina Faso, el coronel Ibrahim Traoré encabezó un movimiento, por supuesto, no está exento de que lo traten de derribar a él. Estados Unidos lo declaró el país prohibido viajar. Eso fue el 15 de abril del 2025. Uno no se pone muy contento cuando Estados Unidos se pone la lista negra. ¿Pero por qué lo hace? Porque el país ha tenido integridad y soberanía, y ha defendido lo suyo, independientemente de los problemas que deben tener. Pero lo primero que tratan de hacer es, no puede ser, dice el coronel Traoré, que un país como nuestro, que tiene oro, no se quede con nada. Ni dejen solamente la contaminación, no se quede con... Esto fue la proclama del golpe militar, y por eso una gran parte del pueblo lo apoyó y lo apoya. Y Estados Unidos, obviamente, lo pone en la lista negra de los países que no se puede viajar. ¿Cuánto dura, Horacio, según su óptica, entonces, este clima de cierta calma? Porque parece que en la historia argentina el gobierno que más o menos maneja la cotización del dólar y alguna otra variable la va llevando, parece que con cierta calma. ¿Cuánto dura esa cierta calma o supuesta calma? Mira, está hecha para lograr hasta las elecciones de octubre, porque si no le alcanza, y estamos hablando de 20.000 millones de dólares, lo que le dio el Fondo Monetario Internacional, si no le alcanza lo que le dio el Fondo Monetario Internacional, no 20 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, dijo que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a utilizar, ellos llaman PEC por la sigla, Fondo de Estabilización Cambiaria, que dispone el Tesoro norteamericano para apoyar a Argentina si ocurre un problema de shock económico. O sea que con deuda no van a hacer. ¿Por qué a las elecciones de octubre? Necesitan que Milei no haga un papelón en las elecciones, que no le vaya como en Santa Fe. Es un invento, todo esto es un invento, y que la gente que no piensa por sí mismo, por eso te agradezco estos minutos que me hacen tu programa, para hacernos a pensar entre todos, está delante de nuestros ojos, no quieren ver lo que son ciegos, ellos lo que están interesados, Clarín está interesado, el capital extranjero está interesado, pero nosotros, en defensa no solamente de la Argentina, sino de las generaciones y generaciones argentinos, porque se quedan con lo nuestro. Vos fíjate la diferencia, Noruega,
Noruega es el país que tiene el PBI per cápita más alto del planeta. Ese sí que es más alto del planeta. Tiene la mejor economía de bienestar del mundo. ¿Por qué? Porque Noruega no llega a 8 millones de habitantes, todo hielo. Encontraron frente a los fiordos de Noruega hielo, frente a los hielos y fiordos de Noruega encontraron gas y petróleo. Lo explota el Estado de Noruega, un Estado transparente, cristalino, que dice hasta el último peso en que se gastó. Ese Estado lo administra, y lo administra en las mejores condiciones para su pueblo, en educación, en salud, en tecnología, en conformidad para vivir, en todo lo que sea economía y bienestar. Noruega lo ha hecho para su pueblo. Perón diría, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para eso están los recursos naturales, no para que se lo apropie un sector externo a costa de los vendepatria que tenemos en el gobierno. Y el RIGI es eso, es el seguro que tendrán a quienes le debemos cuando ya no podamos pagar más. Exactamente. Es toda la ley 27.742 es perniciosa. Toda la ley que llamaron base y punto de partida para la libertad de los argentinos, la libertad de los ricos, la libertad que tenemos a morirnos de hambre. Entre mientras tenemos mayor exclusión social. Mienten, piensan que el pueblo, y no se equivocan tanto, no piensa por sí mismo, que una gran parte del pueblo no piensa por sí mismo y se dejan ver por lo que ve. Esto empezó haciéndose el payaso en un programa de Fantino, que en esa época el Canal América pertenecía a Eduardo Mejián, de Compañía General de Combustible. Hacía el payaso, disfrazaba y con verde, lo imitaba a Fabio, hizo todo el payaso para meterse en la casa de los argentinos a través del televisor. Se hizo conocido y ante ya no sé cómo se llama el gobierno de Alberto Fernández, ante la cobardía lo mínimo, no sé cómo calificarlo, al inefable gobierno de Alberto Fernández, al menos que mediocre el gobierno de Alberto Fernández, la situación que vivían, se optó por este mal que iba a ser el menor y es el mayor de todos. Es la entrega de nuestro patrimonio, de nuestra salud, de nuestra educación, de generaciones y generaciones de argentinos, de sumirnos en la pobreza, en la desesperación, cuando es un país que tiene alimento y energía y podría ser claramente un país soberano e independiente. Horacio, le agradecemos mucho la atención y esta tarde entonces con la charla a la que fue convocado. ¿Cómo se dio ese diálogo, esa convocatoria? Y hoy lo tendremos en Luján. Bueno, yo conozco a mucha la gente que está en Luján y soy amigo de muchos de ellos. Me invitaron, Griselda la que me invita formalmente, pero ya ha estado otras veces. En otros Griselda años. Kraut. Sí. Y siempre estamos tratando de discutir y hablar. Ahí está también, que es un ciudadano de Luján, Tomás Perebodria, que es un gran pensador. Bueno, muchos amigos nos reunimos. Es una charla, es un debate. Y digo, hagámoslo público, en vez de hacerlo una charla en una casa, lo hacemos público y lo charlamos entre todos, dándole participación como debe ser. Siempre el pueblo necesita saber de lo que se trata. El pueblo quiere saber de lo que se trata. Cuando se lo oculta, aparecen cosas como esta. Sí, pero la verdad que el panorama es tan oscuro que a veces es mejor no tomar real dimensión, porque no se puede avisorar una salida, por lo menos no una salida en el mediano plazo de este panorama. Pero las hay. Vos fíjate, yo te voy a decir la verdad. Yo vengo del radicalismo, vengo de la Unión Cívica Radical, estuve 24 años afiliado a ese partido, 24, desde 1972 hasta 1996. Trabajé con don Bernardo Greenpoint, yo tenía 33 años, trabajé con Bernardo Greenpoint, vengo del radicalismo. Y sin embargo, me hice kirchnerista cuando vi todo lo que había hecho Néstor Kirchner. La situación era muy distinta en el 2001-2002. Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. Todo lo que hizo fueron grandes medidas de una estrategia y un hombre que amó a su patria y a su pueblo. La prueba está en que nos sacó al Fondo Monetario Internacional, no teníamos los superávit como el que tenemos ahora, juntó dólar por dólar, por supuesto dólar que entraba a bancos centrales no salía jamás, al revés, esto que lo dilapidan para fomentar el carry trade no salía jamás un dólar, juntó dólar por dólar, juntó 9.320 millones de dólares y nos sacó al Fondo Monetario Internacional encima, crecíamos hasta China, se distribuyó ingresos, le dio jubilación a gente que tenía la edad pero se había quedado sin trabajo con el menemismo. Muy similar a la situación de ahora. ¿Y esto qué hacen? Suspenden la moratoria previsional. Ha hecho cosas, por donde uno lo ve, ha hecho cosas importantes por la patria. Hizo los acuerdos internacionales, fomentó el UNASUR, hizo el acuerdo de la CELAC.
Nosotros desde 1824, en que ese patriota americano que fue Simón Bolívar, junto a los países, por supuesto en Argentina estaba Rivadavia y no mandó representantes, pero fueron los países que se habían independizado de España sin la tutela de Estados Unidos en el Congreso Anfitriónico en la ciudad de Panamá. Desde 1824 que nos juntamos los países sin la tutela de Estados Unidos. Lo hicieron en la CELAC. No, todo lo que hizo Néstor hubo salidas, y lo hizo en pocos años. Después, su muerte, el deterioro del movimiento kirchnerista, todo esto fue llevando a esta triste situación en que nos encontramos hoy. Pero es fácilmente rescatable. Te digo, claro, Horacio, nosotros no tenemos Fuerza Armada Patriota. El tema, Horacio, es que, bueno, usted lo mencionó, ¿no? Fueron un poquito más de 9.000 millones de dólares que se le pagaron al fondo. Listo, afuera, dejen de intervenir en la economía y en las decisiones políticas del país. El tema es que se le debe 6, 7 veces más ahora al fondo y no está esa guita. Por supuesto, la deuda es muy grande, pero también es cierto que tenés dónde agarrarte. ¿En dónde se fue esa plata? ¿Por qué no se investiga? Mira, a vos te dicen, mira, debes $1.000.000. Pará, no puedo pagar ni 10.000 y querés que pague $1.000.000. Bueno, eso es lo que nos hacen. Bueno, investiguen, ¿por qué te debo $1.000.000? La pregunta primero tengo que hacer, ¿por qué te debo? Decime que te debo, mostrame los números. ¿Qué compramos? Te repito, este de Patria duplicó la deuda y vos decís, ¿en qué la gastamos? ¿En qué gastamos? ¿Qué hizo la Argentina con esa plata? ¿Qué hizo con esos dólares? Se lo llevaron ellos. Bueno, esto es lo que hay que investigar y castigar la evasión del proyecto del senador Parrillo que buscaba era eso, con Macri, lo tenemos que hacer con todo. Con Macri, con Alberto Fernández, con Milei. Tiene que haber una investigación de la deuda, no puede decir que me digas debe tanto y tenés que pagarlo. Esto es una estafa, por donde lo veas es una estafa. Y lo peor que podemos hacer es meter la cabeza bajo la tierra, no podemos hacer la política de Ñandú. Tenemos que abrir bien los ojos y ver qué podemos hacer, no solamente por defensa de nuestra patria actual, sino por defensa de la Argentina hacia el futuro. Fíjate, cuando las empresas eran grandes, cuando San Martín cruzó los Andes a caballo y mula, era por supuesto fue una gran empresa, pero no le quedaba otra, era la forma que tenía para defender nuestra frontera del nuevo ataque español que podría venir por el Océano Pacífico. Bueno, toda esta situación es lo que nos amerita a que digamos, hay que volver a reconstituir el país, hay que volver a reconstituir una nación, hay que volver a defender la Constitución Nacional, hay que volver a sentirse digno de ser argentino. Horacio, un placer, lo esperamos esta tarde. Muchísimas gracias por los minutos dados. Un gran abrazo. Un gusto, un gusto. El economista Horacio Robelli con nosotros esta tarde desde las 19, convocados por el MPP, el Movimiento de Participación Popular, estará brindando una charla abierta al público en la Valle 953. El plan económico del gobierno de Milei. ¿A qué nos enfrentamos? Es la pregunta disparadora de la charla de hoy a cargo de Horacio Robelli, economista que así se expresó en la mañana de la 104.1.